te dicen que están débiles y pues tú tienes que de una u otra manera tratar de entender cuál es el sitio anatómico que está lesionado, que está afectado. Bueno, para empezar, tenemos que entender que para abordar un paciente con debilidad, tenemos que entender que la actividad muscular, que levantarte de tu cama, caminar, etcétera, está modulada por varios centros nerviosos, de arriba hacia abajo, desde la corteza cerebral, cerebral de la corteza frontal, el núcleo precentral, el músculo motor del pemphic. Desde ahí está la primera motoneurona. Los cuerpos neuronales son la corteza que viajan hasta otro centro que son otras neuronas que se encuentran en los ganglios basales. Luego, estas neuronas tienen una comunicación con el cerebelo y el núcleo rojo, la formación reticular, el núcleo vestibular lateral, todo eso a través de lo que es un trayecto desde los ganglios de la base hacia lo que es el tronco encefálico. Ya posteriormente eso se va hacia las astas anteriores de la médula espinal. Todo ese trayecto de la primera motoneurona pasa por todos esos niveles, haciendo interconexiones con ciertos núcleos, ¿no? Núcleo rojo, cerebelo, formación reticular, núcleo vestibular lateral. Las conexiones que hace la primera motoneurona, una vez que ya ha habido influencia de parte de estos centros integradores del movimiento, reguladores del movimiento, en el asta anterior de la médula espinal se encuentra el cuerpo neuronal de la segunda motoneurona, la sinapsis que se ha hecho con la primera motoneurona va a salir de la médula espinal y va a salir por los nervios raquídeos hacia lo que es el músculo, ¿no? Donde va a realizar la sinapsis, lo que es la unión neuromuscular. Entonces hay que entender mucho esto, ¿no? Que cuando alguien tiene debilidad, pierde la fuerza, pues hay que interpretarlo como que alguno de estos centros está afectándose. El más clásico que ya vieron el día de ayer, por el que hemos discutido acerca del stroke, para los pacientes que tienen, me parece, por un infarto en la corteza cerebral, o un infarto en los ganglios de la base, en el cerebelo, en el núcleo rojo, formación reticular, núcleo vestibular lateral, etcétera. O inclusive, ¿no? Hablándose de infartos a nivel espinal, puede ocurrir eso. Pero pues no son las únicas entidades, hay muchas otras cosas más. Respecto al abordaje del paciente con debilidad, ya hemos visto en el esquema que se conoce como neurona motora superior, ¿no? Esa neurona que tiene el cuerpo neuronal que inicia en la corteza y desciende la prolongación, el axón llega hasta lo que es la médula espinal y la médula espinal ya desde ahí la segunda motoneurona. Es importante entender que la diferencia entre estos dos síndromes, ¿no? El de la neurona motora superior, motoneurona inferior, cuando un paciente tiene una enfermedad del músculo como tal, o cuando el paciente está presentando una debilidad psicógena, ya sea por recibir un beneficio secundario o por algún trastorno mental que llegue a tener o inclusive que esté haciendo crisis focales psicógenas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver que existen diferencias. Nada más importante, bueno, y acá los profesores de neuromuscular siempre referían en las escuelas de neurología que todas esas diferencias, una de las más importantes siempre va a ser los reflejos de estiramiento muscular. Que ustedes empiezan a tener un poco de contacto más con los pacientes en las cátedras de semiología, tienen el reflejo de martillo de reflejos y han podido apreciar pues que solamente en ciertas circunstancias se los llega a utilizar, sin embargo tienen el Mi hermano, mi papá no viene a ver. los pacientes que tienen debilidad. Hay que entender los reflejos detenidos, si los mismos están exaltados, hiperactivos, será secundario a una afección del nervio motor superior. Cuando los mismos están ausentes o disminuidos o muy sutiles, podría haber una lesión del nervio motor inferior. Esto está más que relacionado sobre todo porque cuando existe una lesión de la neurona motora superior, está más relacionado a que ustedes vieron que la neurona motora superior tiene muchos centros de regulación, ¿no? O sea, centros integradores del movimiento, cerebelo, núcleos basales. Hay más elementos que se encargan de regular este movimiento. Entonces, cuando están afectados estos centros, que están acá arriba, pues estos procesos que regulan la calidad del movimiento están disminuidos y la motoneurona inferior no tiene un control
Entonces, por eso tiene un aumento de lo que es la intensidad de los reflejos osteotendinosos. Hay otras diferencias adicionales, ¿no? Atrofia, fasciculaciones, el tono muscular. El paciente está con una hipertonía, puede llegar hasta ser espástico en situaciones avanzadas en la neuromuscular superior. Atrofia se refiere a la disminución de la masa muscular como tal. Creo que atrofia y tono pueden parecer cosas similares. La atrofia es la apariencia que tú tienes cuando lo ves, y tono es esa cuando tú haces movimientos activos, movimientos pasivos, al explorar el movimiento muscular. Valora si hay dificultad para completar los arcos de movimiento. Entonces ahí tú puedes ver tono, ¿no? Para ver el tono tú tienes que intervenir, pero para valorar la atrofia tú tienes simplemente que observar, ¿no? Que ese paciente, en tu observación, está con menor masa muscular. En el neuronal motor superior, al no existir un estímulo constante de la contracción muscular, el tejido que no es utilizado empieza a atrofiarse, entonces empieza a tener una atrofia importante. Bueno, en el caso del neuronal superior se nota muy poco, ¿no? Pues casi ninguna atrofia. En el caso de la neurona motor inferior, porque es la que tiene más relación con el músculo, la segunda motoneurona es la que está en interacción a partir de lo que es la unión neuromuscular. Esta sí es la que mencionaba, ¿no? Al no existir un estímulo constante de los usos musculares, puede ser que el paciente llegue a tener una atrofia. Las fasciculaciones son movimientos involuntarios que llega a presentar un músculo, y eso generalmente se ve en la neurona motor inferior también. Y la distribución, ¿no? Al tener una afectación central un poco más craneal de una lesión neurológica de este nivel, llega a darte un mayor compromiso muscular, es regional, ¿sí? Puede ser todo en mi cuerpo, puede ser solo una extremidad, cosa que es muy diferente en la neurona motor inferior, donde casi es muy segmentaria, ¿no? Un músculo como tal, solo ciertos grupos musculares, compromiso mayor, compromiso menor. Una manera de diferenciar esto, ¿no? Las miopatías, si bien dentro del examen de Harrison no hay miopatías como tal, pero ves en la reumatología miopatías son comunes, pero cuando hablamos de las miopatías, ya no hablamos del sistema nervioso periférico o central como tal, sino hablamos de una enfermedad del músculo como tal. Acá podrás ver que hay diferencia en cuanto a lo que son los reflejos, y hay un poco más de importancia en esto. Esta es la diferencia más importante. La debilidad siempre es proximal. Los pacientes miópatas tienen debilidad de cintura escapular, cintura pélvica. Eso se manifiesta en que el paciente no puede subir y bajar escalones por la debilidad de las caderas, de la cintura pélvica. Cuando hay debilidad de la cintura escapular, el paciente no puede levantar cosas más arriba del cuello. No puede abrir despensas, no puede abrir casilleros, no puede colocar cosas más arriba de su altura, y tampoco puede levantar cosas pesadas. Entonces, esas son maneras en las cuales podemos nosotros diferenciar entre el neuronator superior e inferior y la miopatía. El paciente psicógeno pues va a tener atrofias, no va a tener fasciculaciones, no va a tener alteración de los reflejos, van a estar normales, y pues a partir de eso vamos nosotros a entender que este paciente probablemente está teniendo algo más, probablemente está teniendo mucho dolor muscular, que lo interpreta como debilidad. Respecto a la motoneuronal superior, bueno, aquí sería lo mismo que estaba en la tabla, ¿no? Debilidad de predominio distal, y el paciente tiene más debilidad en las manos y en el pie. La espasticidad ocurre en etapas avanzadas, y la afectación corticovulvar unilateral en el caso de que haya un infarto que se emplea en nuestro hemisferio. La debilidad va a estar en la parte inferior y de la cara y de la lengua. Y cuando hay una afectación bilateral, la debilidad va a ser la disfunción facial puede ser bilateral, y y puede existir también síntomas vulvares o de la debilidad funcional. Cuando hablamos de eso, nos referimos a que existe una afectación unilateral, tal vez probablemente en la corteza, y ya cuando hablamos de afectación córtico-vulvar bilateral, a veces cuando las vías están un poco más próximas, más vecinas entre sí, ya hablando de lesiones del tronco encefálico. Por otro lado, la debilidad de la motoneurona inferior
pues se relaciona sobre todo dónde, a qué nivel puede estar esta afectación. Puede haber una afectación a nivel de los núcleos motores del tronco encefálico, porque tienen que entender que los pares craneales forman parte del sistema nervioso periférico o en el asa anterior de la médula espinal, mencionado acá, o en todo el trayecto de los nervios. Esta enfermedad, la enfermedad de Guillain-Barré, es un proceso autoinmune que encuentra como algo patógeno, es un mecanismo molecular, se confunde y empieza a atacar la mielina y empieza a atacar ciertas estructuras de lo que son los nodos de Rampier. Entonces eso era la neurona motora superior o neurona motora inferior. Por lo que acabo de explicar, pues este síndrome de Guillain-Barré forma parte de todo lo que es el grupo de la motoneurona inferior. Y estos pacientes pueden tener debilidad por un descenso en el número de fibras musculares que puedan estimularse. Esto puede ser por afectaciones igual autoinmunes al nivel del músculo, como una hepatitis inflamatoria, algunos casos de miastenia gravis, algunas variantes de miastenia gravis, o una disminución de la actividad nerviosa, que va a representarse como una disminución de los estímulos de los musculares que se encuentran en el interior de las fibras musculares, están alternadas por células musculares que se encargan de regular el tono constante. Al no existir esa estimulación nerviosa hacia los puntos musculares, pues el paciente ya no tiene un tono constante, por tanto es hipotónico. Tiene los músculos gelatinosos. Y al no existir esa respuesta a partir de los usos musculares, que son aquellos elementos que se encargan de percibir el estímulo del estímulo de intención del reflejo constante, no sé cómo golpeas con el martillo al tendón, los usos musculares se estimulan y mandan el estímulo hacia el asa anterior para que haya una respuesta aferente, ¿no? En el caso de un reflejo osteotendinoso. Y al no existir una actividad nerviosa periférica, pues los pacientes están hiporreflécticos o areflécticos. ¿Cómo se aborda al paciente con debilidad? El paciente con debilidad tienes que ver qué tan distribuida está esta debilidad. Si la debilidad está de la mitad de un cuerpo, está sobre lo que son los miembros pélvicos, pues te parética. Los 4 miembros pueden parética, solo un lado, mano izquierda, miembro superior izquierdo, miembro inferior derecho, parética. Si la debilidad es exclusivamente distal, los pacientes que tienen debilidad sobre las manos y los pies, proximal, la debilidad de caderas o restringida, ¿no? Una sola área, ¿no? Solamente la muñeca derecha, o inclusive algunos que tienen debilidad de parches, ¿no? En la muñeca derecha, en el tobillo izquierdo, en el hombro derecho, etc. Pero son cosas y situaciones muy poco comunes. Cuando hablamos que tu debilidad es hemiparética, pues no tienes que irte más allá y tienes que entender que probablemente el paciente ha tenido un infarto cerebrovascular y pues ya le pides un estudio de imagen. Cuando hablamos de un paciente que tiene una debilidad solamente de miembros pélvicos, pues tendríamos que encontrar signos de motoneurona superior versus signos de motoneurona inferior. En la relación de motoneurona superior, pues buscar signos cerebrales, ¿no? En este caso, buscar un mayor otro tipo de compromiso del lenguaje, compromiso sensitivo, negligencia, percepción de campos visuales, etc. Cuando hablamos de signos de motoneurona inferior, pues ahí ya tuviera contraste con otros de los que hemos mencionado en la tabla anterior, ¿no? Hipotonía, hiporreflexia. En esos casos, el estudio no será un estudio de imagen. En el caso de que encuentres que el paciente está con un síndrome de motoneurona inferior, le pedirás un estudio de neuroconducción nerviosa, estudios de fisiología, en las cuales a partir de electrodos puedes determinar la actividad de un nervio periférico o la actividad de un músculo como tal, colocándole una aguja, detectando, pues colocando una aguja dentro de un músculo. Esos son los estudios de fisiología que son vistos en los pacientes que tienen los signos de motoneurona inferior. El paciente es cuadriparético, tenemos que ver si el paciente está despierto. Si estuviera despierto el paciente, pues buscamos si existe, nos va a colaborar la fuerza muscular, signos de motoneurona superior, Babinski, motoneurona inferior, hipotonía, hiporreflexia, revés en caso de que sea motoneurona superior, estudios del sistema nervioso central. En el caso que sea motoneurona inferior, estudios de electrofisiología. Cuando hay monoparesia, también puede estar comprometido lo que es la
neurona superior, hemos visto que puede haber un infarto ya en la cara medial o en la cara lateral de la circunvolución pericentral, ¿no? La circunvolución motora, entonces pues, en los cuales puede haber debilidad predominio braquial, predominio de lo que son los miembros superiores. Entonces habría que ver en ese caso, ¿no? Si este paciente tendrá ese patrón para pedir un estudio de imagen o si tendrá signos de motoneuron inferior para poder nosotros abordar a este paciente ya desde otro punto de vista, ¿no? El estudio de neuroconducción nos va a permitir a nosotros entender y ubicar a qué altura está la afectación, en el cuerpo anterior, estará en el nervio como tal, estará en la unión neuromuscular, estará en los músculos como tal. Entonces, de esa manera se puede abordar esto, que es el abordaje de la debilidad. Nos permite escoger nuestro primer estudio, el cual nos va a llevar a la localización de nuestra enfermedad. Entonces, ya teniendo en cuenta esos conceptos iniciales, hablamos del síndrome de Guillain-Barré, también conocido como poliradiculoneuropatía aguda. La poliradiculoneuropatía que es poli, compromiso de raíces y nervios. Cuando hablamos de poli, pues no puede estar afectado solo no puede haber una mononeuropatía. Una poli ya afectado por lo menos dos elementos, ¿no? En lo general, y casi siempre las cuatro extremidades. Cuando hablamos de raíces, arriba, mira, ¿quién arriba? debilidad de la cintura escapular. Cuando habla de neuropatía ya presenta la debilidad no solo a nivel proximal en la cintura, sino también presenta la debilidad distal en la mano y desde el tobillo. Mano, Claro, está gritando el gato. Mucho está. mencionan también como una debilidad ascendente. Se refiere ascendente a que el paciente primeramente va a presentar síntomas en miembros pélvicos antes que empezar a presentar síntomas en miembros torácicos. Es minoritario la incidencia, la prevalencia es mayor en varones que en mujeres. ¿A dónde las Un pegó? concepto global en todo el mundo. El Guillain-Barré afecta a varones y generalmente los más afectados son los adultos antes que los niños. Manifestaciones clínicas, todas aquellas referidas en lo que es el síndrome de motoneuron inferior. Estos pacientes a los pocos días ya pierden los reflejos osteotendinosos. Puede, como no, presentar manifestaciones sensitivas. Y esto más a todo se refiere al grosor de las fibras sensitivas. Ustedes entienden que hay nervios motores y nervios sensitivos. Los No nervios sé, motores un gato, le quería botar. sensitivos Pensé que era es el el otro. grosor. Le he visto Se biencito. encargan de regular lo que es la percepción vibratoria y aquellos relacionados con sus tendinosos, aquellos que permiten la percepción del martilleo cuando le estás valorando. Entonces, primero se va a afectar siempre en las enfermedades inmunomediadas, en los nervios. Los primeros afectados siempre van a ser los nervios más gruesos y más largos. Entonces, por eso primero se van a afectar los miembros pélvicos y lo que se va a afectar generalmente siempre va a ser el reflejo del tendón de Aquiles, el reflejo aquiliano. Reflejos profundos comprometidos, patrón ascendente, de ascendente. Primero se comprometen los miembros pélvicos, luego los miembros torácicos. 50%, la mitad de los pacientes con Guillain-Barré van a presentar parálisis facial. Para que recuerden, los pares craneales también forman parte del sistema nervioso periférico. La misma configuración que tiene un nervio motor, nervio sensitivo, nervio medial, nervio cubital, ustedes conocen. Esos nervios tienen la misma configuración que un par craneal. Entonces, los pares craneales también se pueden comprometer y la mitad de los pacientes con Guillain-Barré tienen parálisis facial. Y ese es un tip dentro de la clínica, de la práctica clínica diaria. Si tú tienes un paciente con parálisis facial bilateral, es casi seguro que él está teniendo un cuadro mediado en la enfermedad de Guillain-Barré. Otros signos clínicos. Algunos pacientes también tienen compromiso a nivel de otros pares craneales. Ya habíamos hablado de lo que es los pares bajos. El hipoglosso controlando los músculos de la lengua. El nervio laringio controlando los músculos de la faringe, de la laringe, que permiten
correcta deglución, la correcta, el correcto manejo de secreciones respiratorias y la correcta vocalización. Entonces, los pacientes que tienen compromiso vulvar van a tener mal manejo de secreciones, de las de la deglución, disfonía, la voz baja. No todo paciente con Guillain-Barré es vulvar, son algunos raros, son los pacientes que tendrán vulvar. Ocurre, pero no siempre. La mitad de los pacientes van a quejarse de dolor de espalda, dolor del cuello y recuerden que el dolor lumbar, dolor de espalda es un motivo de consulta diario muy frecuente. Puede ser un Guillain-Barré, pero no todo el dolor de espalda. ¿Cuándo puede ocurrir esto con el paciente? ¿Cómo de la comida se enamora y no se enamora de la espalda. Del olor tiene que enamorarse de la señora y también de la comida. Como la comida no me la comida y la botar. Recientemente teniendo el dolor y tiene una evolución de una semana a 3 semanas. Doctor, una consulta, perdón. Cuando habla de debilidad vulvar, la parte de la literatura, o sea, ¿se refiere a la parte respiratoria o a qué parte craneal está afectada? Se habla de debilidad vulvar por el bulbo raquídeo, el vago también es parte de cuando hablamos de alteración de vía respiratoria también nos referimos al centro neurogástrico, al centro de la regulación de la respiración, entonces también se afecta a eso, ¿no? Y se llama vulvar porque tiene compromiso del bulbo raquídeo, y el bulbo raquídeo, la emergencia de los pares craneales bajos, dentro de ellos el vago, el glosofaringio, el cobras de la harina. Eso. A la peti vas. A la peti le digo, para empezar, un arroz de harina. Continuamos entonces. 30% de recrudescencia ventilatoria, justamente no solo por esta parte del compromiso del nervio vago, sino porque entiendan que se están afectando los músculos. Y su ganancia por ahí va a ser También los músculos respiratorios, los músculos accesorios de la respiración, estos intercostales, los músculos del diafragma, entonces también llegan a tener este compromiso. Después de las 4 semanas, la patología no progresa más. Ese es un tip muy importante. El paciente con Guillain-Barré no puede estar con Guillain-Barré desde el año pasado. Eso ya no es Guillain-Barré, es otra enfermedad. Entonces, este es un cuadro que ha ocurrido en un mes. Ha ocurrido de un mes para atrás. Puede ser de 2 a 4 semanas. No quiere decir que este paciente, por más que el texto te diga que es agudo, en realidad es subagudo. Este paciente entre los 7 a los 21 días va a empezar a tener todos esos síntomas de los que estamos hablando. Hay otros datos, como que el paciente que tenga fiebre o compromiso de los esfínteres, estos pacientes, estas son banderas rojas del diagnóstico de Guillain-Barré. Quiere decir que este paciente, pues, es posible que tenga Guillain-Barré. Si tiene fiebre, es probablemente que estos síntomas, esta polirradiculoneuropatía, sea causada por algún agente infeccioso. Si tiene disfunción vesical, probablemente esté presente una enfermedad de la médula espinal. Entonces, estos dos signos nos llevan a nosotros a estudiar más o revisar otra vez a nuestro paciente y entender que este paciente no tiene Guillain-Barré. Esto en vista de tener un tratamiento correcto. Va a morir. Ahora, ya habíamos mencionado ya dentro de nuestro algoritmo que los pacientes que llegan a tener datos de motoneuronas inferior tienen que ser sometidos a un estudio de fisiología. Y el estudio